La primera conferencia está a cargo de Marianela Díez. Ella es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Cursó sus estudios de posgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde obtuvo el título de magíster en producción agropecuaria en regiones semiáridas. Se integró al INTA en el año 2011 como becaria en tecnología y producción de forrajes conservados en el grupo de producción animal de la Estación Experimental Agropecuaria INTA General Villegas. Actualmente forma parte del área de Agricultura y Gestión Ambiental de la Estación Experimental Agropecuaria General Villegas y desarrolla líneas de investigación relacionadas a la gestión de residuos pecuarios, tratamiento y valorización. Desde el año 2016, en el INTA General Villegas, coordina el Grupo de Gestión Ambiental en Feedlot, Grupo GAF, del noreste de Buenos Aires. Ha publicado varios artículos científicos a congresos y artículos de divulgación técnica. Ha organizado y disertado en jornadas de campo, talleres de intercambio, reuniones y grupos de productores en distintas entidades agropecuarias de carácter regional y nacional. Así que bueno, le invitamos a Marianela. Prender la cucaracha, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores del evento por permitirme nuevamente estar presente en estas jornadas. Voy a presentarles a continuación este tema de estiércol bovino, el tesoro oculto de los corrales ganaderos, el cual venimos trabajando ya desde el 2016 en el grupo de gestión ambiental en Feedlot. En los sistemas intensivos de engorde a corral se genera una gran cantidad de estiércol diariamente, para lo cual resulta un recurso muy interesante para estos sistemas, porque tienen ciertas particularidades y cierta composición que lo hace muy, digamos, interesante en términos de sustentabilidad, tanto económico y ambiental, gestionar toda esa gran cantidad de residuos. Para otros siguen teniendo esa concepción de que el estiércol que se generan en los corrales es un residuo del cual no nos debemos ocupar de gestionarlo, y en realidad sí hay cierto compromiso, hay un gran compromiso ambiental y económico por parte de estos sistemas de gestionar y darle un destino final seguro y correcto a esa gran cantidad de estiércol que se están generando de manera diaria. Y estos son algunos de los atributos y cualidades que tiene este recurso, que es el estiércol. Son considerados fuente de nutrientes, principalmente los macronutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, pero ya hay un montón de investigación donde se reportan otros micronutrientes presentes en el estiércol y muy interesantes para, digamos, corregir alguna deficiencia en algún lote agrícola. Son mejoradores de la calidad del suelo, y eso es muy importante también porque son enmiendas orgánicas que tienen un nivel de pH por encima de 8, por lo tanto pueden llegar a recuperar ambientes muy degradados en términos de propiedades físicas del suelo. Entonces mejoran esa calidad del suelo porque aportan materia orgánica y obviamente permiten mantener o incrementar la fertilidad biológica y física de los suelos. Son considerados enmienda orgánica, y acá está una diferencia muy importante porque normalmente se los considera fertilizantes orgánicos, y esa concepción ya hoy ha cambiado por el concepto de enmienda orgánica, porque no solamente el fertilizante orgánico lo que aporta son nutrientes, nada más, nitrógeno, fósforo, azufre, cualquier tipo de nutriente, pero la enmienda orgánica, además de los nutrientes, me está aportando materia orgánica y carbono al sistema. Por lo tanto, ya no debemos llamar a este tipo de residuo, como es el estiércol, fertilizantes orgánicos, sino ya llamarlo enmienda orgánica. Y ese es el concepto que vamos a ver durante toda la presentación. Y obviamente todos estos ejes, fuente de nutrientes, aportan, digamos, a la sostenibilidad del sistema. El desafío que tienen estos sistemas es gestionar esa gran cantidad de residuos que se generan, y obviamente eso va a permitir garantizar la sostenibilidad de estos sistemas.
obviamente en un enfoque de economía circular, para lo cual lo que tenemos que hacer es gestionar, digamos, ocuparnos de recolectar, valorizar, almacenar y aplicar ese residuo dentro del mismo establecimiento. Y eso habla del concepto de economía circular, que probablemente todos hayan escuchado hablar de ese concepto. Pasamos de una economía lineal, donde generábamos residuos, desechos, y no los gestionábamos, lo dejábamos en el ambiente, a pasar a una economía circular donde esa circularidad de nutrientes y ese flujo de energía se genera y debemos generarlo dentro del establecimiento. Y bueno, la aplicación, el aprovechamiento de estiércol ya se conoce como un gran valor para los sistemas mixtos, tanto agrícola-ganadero. ¿Qué acciones se involucran en la gestión de residuos en los feedlots? El eslabón inicial sucede acá, en los corrales. Cuando finaliza el ciclo de engorde, todo ese estiércol que tenemos acumulado en los primeros 15 a 20 centímetros del corral es lo que nosotros vamos a barrer y vamos a extraer del corral para depositarlo en otra parte del establecimiento y poder así tratarlo, transformarlo en esa enmienda orgánica para luego aplicarlo a los suelos. Entonces, en los corrales es el eslabón inicial de la cadena. Luego tenemos la gestión de efluentes líquidos, que en los feedlots, bueno, me estarían dando acá. La gestión de efluentes líquidos, que en los feedlots, digamos, conceptualmente es el agua de escurrimiento que se genera después de una lluvia, ¿no? Y es lo que tenemos que capturar y controlar ese agua de escurrimiento y almacenarla en algún lado. Obviamente es un residuo que se genera en menor volumen y no tiene un aprovechamiento agronómico. Por lo menos en los feedlots, el efluente líquido lo que se hace es contenerlo, almacenarlo en algún lugar. Y por evaporación, digamos, se va controlando el nivel de ese efluente si está en una laguna o en un canal. Pero no tiene ningún tipo de aprovechamiento. Luego... me quedó... Bueno, perdón. En los corrales, cuando se produce la tarea de limpieza de corrales, lo que tenemos que hacer es trabajar con maquinaria dentro del corral, vamos raspando el corral, estas son algunas imágenes para que vean, vamos acumulando todo ese material en el centro del corral y vamos generando esas montañas, que en algunos corrales lo dejan como el alomado, digamos, que se le llama, donde permite al animal descansar, digamos, estar... descansando y rumiando tranquilamente, y cuando llueve es una zona que se seca mucho más rápido y le permite al animal estar sin barro, digamos. Pero en otros corrales donde no se generan construyen estas lomas artificiales para que el animal pueda descansar, es lo que se retira y se lleva a una playa de compostaje. La gestión de efluentes líquidos, ya les expliqué que obviamente no tenía un fin agronómico y se gestiona de esta manera. Tenemos los canales de tierra donde tenemos acumulado todo el agua de escurrimiento que se generan en los corrales. También tenemos empresas donde tienen ya una gestión mucho más tecnológica y de otro costo, que son canales de cemento y decantadores, que son la trampa de sólidos, que obviamente en tambos también existen, donde retenemos una gran cantidad de sólidos por un lado del decantador y el líquido sigue su camino hasta llegar a una laguna. Como ven acá el sistema de lagunas, tenemos los canales de cemento con el sistema de lagunas. A través de rebalses o algunos sistemas de lagunas tienen sistema de bombeo, permite, digamos, que el efluente vaya pasando de laguna a laguna. Y lo que hacen, la función que cumplen estas lagunas son de evaporación y almacenamiento permanente. No se extrae ese líquido de la laguna. ¿Por qué? Porque no se hace un uso agronómico. Y después tenemos también esta situación, ¿no? Una cava o un canal de tierra o una laguna sin impermeabilizar, donde obviamente recibe todo el agua de escurrimiento del corral. A diferencia de una fertilización química tradicional, el aprovechamiento de estiércol lo tenemos que pensar como una fertilización a largo plazo. Y eso es interesante que se lleve en este concepto, porque a través del aporte importante que hace de materia orgánica y de carbono,
estos cambios lo vamos a ver ya recién a partir del cuarto o quinto año en adelante. O sea, el primer año donde apliquemos una dosis X de estiércol, este cambio no lo vamos a ver. Pero sucesivas aplicaciones y con el pasar de los años, digamos, vamos a ver estos cambios en el carbono orgánico. Esto es interesante, esta gráfica, porque muestra en una serie de años, de más de 100 años, donde vinieron, digamos, monitoreando el contenido de carbono orgánico en los suelos en distintos tratamientos. Cuando aplicaron estiércol de manera ininterrumpida, que es la línea esta de acá, cuando aplicaron todos los años una dosis X de estiércol, vieron que el contenido de carbono orgánico en el suelo fue incrementando. Cuando aplicaron estiércol y llegó un año que lo hicieron de manera discontinuada, es decir, años sí, años no, vieron que los contenidos de carbono orgánico en el suelo ya comenzaban a disminuir. Y cuando en el tratamiento que aplicaron fue una fertilización química tradicional de nitrógeno NPK, y en las parcelas testigos vieron que los contenidos de carbono orgánico en el suelo no reflejaron ningún incremento, sino que se plancharon, digamos, no lograron incrementar el carbono. ¿Qué involucra el manejo integrado del estiércol? Involucra principalmente estas tres cuestiones: el estiércol propiamente dicho, el cultivo y el suelo. En el estiércol lo que vamos a hacer es incluir las tareas de recolección y valorización. Es decir, vamos a tratar ese material y transformarlo en enmienda orgánica. Y en los cultivos y en el suelo lo que tenemos es las tareas de almacenamiento, digamos, porque por ahí las condiciones climáticas no dan para aplicar esa enmienda, y la posterior aplicación. En cuanto a tecnologías de tratamiento para estabilización, partiendo de un residuo, en este caso el estiércol, tenemos una valorización, podemos valorizarlo en términos energéticos. La valorización es el tratamiento, es, digamos, la transformación y el tratamiento que se le puede hacer a ese residuo. La valorización puede ser energética, que acá tenemos como tratamiento los famosos biodigestores, el tratamiento de digestión anaeróbica, donde obtenemos obviamente biogás por un lado y también obtenemos un digerido, que ese digerido, que es mitad líquido, mitad sólido, se puede también a su vez aplicar una separación física y tener un digestato sólido y un biol líquido, que en realidad la función que tiene es, el destino final es aplicarlo a los lotes para que haga un aporte sustancial de nutrientes y de materia orgánica. Y lo que logramos es, obviamente, un producto estabilizado. Van a escuchar mucho hablar de estabilización del producto y de estabilización del material. Y en realidad lo que hace referencia a la estabilización es a generar un material que la función que cumple es liberar nutrientes de manera más paulatina, digamos. Es algo como más algo más conservador, no sé cómo explicarlo con palabras para que se pueda entender. Más estabilizado significa eso, de que la liberación de nutrientes no va a ser una entrega inmediata de nutrientes, sino que lo va a ir entregando con el correr del tiempo. Por eso es el concepto de fertilización a largo plazo. Bueno, y después tenemos una valorización nutricional, que es la más común en los sistemas intensivos de engorde a corral, que es el famoso compostaje, que es lo que tanto se va a hablar en esta jornada. Es nutricional porque obviamente obtenemos una enmienda orgánica, no obtenemos biogás, no lo valoramos en términos energéticos. Y el compostaje obviamente permite obtener una enmienda orgánica, higiénica, estable, madura, capaz de mejorar la productividad de los cultivos y las propiedades del suelo. O sea, conceptualmente es eso. Y después vamos a ver bien puntualmente de qué se trata el proceso en sí. Que va a permitir mantener o aumentar el carbono del suelo y suministrar nutrientes a los cultivos. Por eso el concepto de enmienda orgánica. La definición de compostaje en sí es un tratamiento biooxidativo que involucra un sustrato orgánico heterogéneo. O sea, puede ser un único sustrato o una mezcla de sustratos. La etapa más importante es la etapa termofílica, que se da en el proceso de compostaje, que permite la reducción de patógenos y eliminación de malezas. En la bosta siempre hay semillas de malezas, que si obviamente no pasan por una fase termofílica, esas semillas van a seguir presentes en la enmienda, y hemos visto lotes donde se aplican estiércol sin compostar, y obviamente las tareas de control químico de malezas son mayores, digamos, cuando se aplica un estiércol sin compostar.
Y eso se ve bien clarito cuando tenés un estiércol compostado, cómo se eliminan esas malezas. Donde se produce obviamente la degradación de sustancias fitotóxicas que finaliza, digamos, como producto final el compostaje me da el compost, que es el producto final, que es un producto estable, inocuo y sin olor. Inocuo no nos va a generar ningún efecto en la salud a nosotros o a las personas que tengan que manipularlo. Y sin olor, eso ya está comprobadísimo. Tiene estas etapas, que estas etapas están, digamos, definidas por la temperatura que alcanza la pila. Tenemos la etapa 1, que es la etapa mesofílica, que es donde el material alcanza una temperatura hasta 45 grados. Como se ve acá, no sé si alcanzan a ver en la gráfica, la línea negra continua es el registro de temperatura. Entonces, aumenta hasta 45 grados, se cumplió la fase mesofílica. A partir de 45 grados, sigue incrementando la temperatura, hasta puede alcanzar 65 o 70 grados, ahí se cumplió la fase termofílica. Y esa es la fase que debemos garantizar nosotros de que se cumpla. Porque ahí se van a eliminar todos los patógenos que están presentes en el estiércol. Luego le sigue una fase de mesofílica 2 o de enfriamiento, que le llaman, lo pueden haber escuchado con ese nombre, enfriamiento, donde la temperatura baja por debajo de los 45 grados y llega a un punto que se iguala a la temperatura ambiente. Y este es el inicio de la fase de maduración o estabilización del material. La más importante es la fase termofílica, que es la que debemos chequear, y obviamente como producto final tenemos el compost. ¿Cómo lo compostamos? ¿Qué se necesita para compostar? Esas son las entradas y salidas del proceso. Como entrada necesitamos humedad, oxígeno, fuente de carbono nitrógeno, que es la comida, digamos, de los microorganismos que están presentes en el material, y los microorganismos propiamente dichos. Y como salida tenemos vapor de agua, calor, se disipa el calor, obviamente, se levanta mucha temperatura, y algunos gases. Principalmente el óxido nitroso, que es considerado un gas de efecto invernadero. Como producto final tenemos el compost, y obviamente hay una resolución. Si uno pretendiese comercializar ese compost, digamos, y darle un valor agregado a ese excedente que tenemos en el establecimiento, lo puede registrar y lo puede comercializar, siempre y cuando se cumpla con la normativa que establece el SENASA, de registro, producción y comercialización de compost. ¿Cómo compostar? Tenemos dos sistemas bien definidos, abierto y cerrado. Cerrado es como se ve acá en la figura, abierto es este y abierto también es este, donde dentro de los abiertos tenemos una división que es pilas estáticas, que son estas que ven acá, y pilas con volteo, que son estas que ven acá en la figura del medio. Y dentro de estáticas tenemos aireación forzada, acá se le está inyectando oxígeno, que es lo que se necesita, y en este caso es aireación natural, a través de un implemento mecánico, que lo vamos a ver a la tarde en la dinámica. Lo que hacemos es que en esa masa ingrese oxígeno. Esta es el tradicional, digamos, el método de compostaje tradicional que se usa en estos sistemas intensivos, que es abierto con pilas con volteo. Y acá tenemos algunas fotos. Este es uno de los implementos que se utiliza, que es el famoso removedor de compost, que es un eje que tiene estas púas, que lo que hace en realidad es fragmentar todo ese material y obviamente generar todos los otros beneficios, ¿no? Le incorpora oxígeno, algunos implementos tienen algún tanque acá, que lo que permite es, a medida que va removiendo todo ese material, humedecer el material, porque el riego y la humedad es fundamental. Si no tenemos la humedad necesaria para que se genere el proceso en tiempo y forma, digamos, tal vez el proceso se va a generar, pero se va a ralentizar. Entonces, si nosotros no tenemos la humedad correspondiente, no vamos a poder garantizar que tener una enmienda rápida, digamos. Y ahí tenemos algunas imágenes. Este es el equipo removiendo. Tal vez acá no se aprecie bien, en la compu se ve bien la diferencia de coloración de las pilas. Esta es una primer removida y se ve como más uniforme el color. En cambio esta que está sin remover, fíjense, acá tiene sectores más claros, más oscuros, porque obviamente la humedad en un material que se ha salido del corral y se ha llevado a estas playas
el material crudo en sí tiene distinto porcentaje de humedad. Entonces, cuando empezamos con el proceso, ya la humedad como que se va poniendo más uniforme, va siendo más uniforme. Los factores que influyen en el proceso, la relación carbono-nitrógeno es fundamental y es lo que nosotros vamos a tratar de, digamos, pensar y de cuantificar al inicio y al final. La relación inicial ideal para un proceso de compostaje es 35:1, es decir, 35 partes de carbono por cada unidad de nitrógeno. Acá hay un montón de tablas donde se muestran, digamos, donde el valor de la relación carbono-nitrógeno de un montón de biomasas, y el estiércol sí tiene una relación carbono-nitrógeno baja, 12, 13, y si nosotros quisiéramos llegar a una relación 35:1, obviamente tenemos que agregarle algún sustrato que tenga una alta relación carbono-nitrógeno. Como por ejemplo lo que es paja, restos acerrín, rollos. Eso lo que me va a hacer es, digamos, levantar esa relación carbono-nitrógeno. ¿Para qué? Para que se dé el proceso correctamente. En el caso de los feedlot no están generando, digamos, no están añadiendo ese sustrato carbonado. El compostaje lo hacen con estiércol solo. Y si bien se da igual, se da de manera más, digamos, más lenta. Pero ahora les voy a mostrar un ensayo que tuvimos donde evaluamos el proceso de punta a punta y logramos un montón de beneficios de los que les vengo mencionando. La humedad la tenemos que chequear al inicio y durante todo el proceso, y tiene que estar, lo ideal es que esté entre el 50 y 60%. Si ya tenemos una humedad por debajo del 40, tenemos que regar, porque los microorganismos obviamente están necesitando agua, digamos, para poder sobrevivir y para poder realizar el proceso. La chequeamos sacando una muestra de la pila y secando la estufa a microondas o con el método del puño, que es lo que vamos a ver a la tarde. Es muy sencillo y es algo rápido que te orienta un poco qué porcentaje de humedad tiene el material. Y la más importante es la temperatura, obviamente, que es lo que tenemos que monitorear de manera diaria durante todo el proceso. Y lo medimos, ya después de la tarde vamos a ver, con un termómetro tipo lanza de 1,5 metros, tiene una vara de 1,5 metros metálica, donde lo introducimos de manera perpendicular a la pila, y lo que hacemos es medir en distintos puntos de la pila para ver qué temperatura alcanza. Esa es una temperatura real de un ensayo que tuvimos ahí en este feedlot. Y vamos generando estas curvas, digamos, estos gráficos donde vemos toda la variación de temperatura de distintas pilas, y donde se alcanzó la fase termofílica, por encima del 45 grados. La temperatura permite eliminar patógenos y malezas, y la etapa termofílica la chequeamos, digamos, cuando la sumatoria de 15 días, de 15 días del proceso, la pila alcanzó una temperatura por encima de 55 grados. O sea, para eso es muy importante ir monitoreando la temperatura. Y estos otros parámetros que tiene la normativa, que también se pueden chequear en caso de que se quiera comercializar ese compost, son parámetros de calidad agronómica y los índices de madurez y estabilidad de ese material. En lo que es calidad agronómica, fíjense que esto es un caso real, realizamos ese ensayo en ese feedlot, donde chequeamos obviamente todas las etapas y en cada una de las etapas muestreamos, y vimos que la humedad ya al inicio, fíjense, 26%, tuvimos que regar. Y el riego, honestamente, es otra cosa, otra tarea más que se suma, y hay que hacerlo muy suave y que no sea un riego agresivo. Tiene que ser hasta por goteo o por lluvia, no por manto, porque el agua no penetra en la pila. Entonces, bueno, es otra tarea más extra, y nosotros este ensayo no fue en el INTA, entonces la gente de ahí le decíamos rieguen, y bueno, y se organizaban, regaban, si no. Entonces, bueno, la humedad condicionó bastante el proceso y siempre estuvo por debajo de lo óptimo, digamos, pero bueno, así todo el proceso se dio. Y el IG, este es un índice de germinación que lo que me da ideas de la fitotoxicidad que pueda llegar a tener el material y cómo eso va a repercutir en la germinación. Si es un índice IG por debajo de 60, obviamente es un material que tiene sustancias fitotóxicas que pueden llegar a interferir en la germinación. Es una técnica, es un análisis que se hace en laboratorio muy sencillo, donde se pone a germinar una semilla
con ese sustrato. Y se ve, se calcula el porcentaje de IG. La normativa dice que para clasificar en compost A y compost B tenemos que alcanzar un IG de más del 60%. Nosotros, a partir de la fase termofílica, ya el valor fue de 94, 70, 112. Estuvo dentro de los parámetros normales. Y la relación amonio-nitratos también es interesante y nos da un indicio de la estabilización del material, porque nosotros lo que tenemos es los valores de amonio al inicio son muy altos y a medida que nosotros vamos, digamos, oxigenando ese material, se va nitrificando, digamos, ese amonio va pasando a transformarse en nitratos y así logramos, digamos, tener esa relación amonio-nitratos baja, que es lo que la normativa nos indica. Tenemos que alcanzar un valor menor al 0,3. En este caso, fíjense que ya en la fase de maduración el valor fue 0,06, por lo tanto ya estábamos en presencia de la fase de estabilización del material. Y también analizamos metales pesados solamente al inicio y al final del proceso, porque son análisis muy, muy costosos. Por lo tanto, lo analizamos en esas dos etapas y los valores alcanzados estuvieron dentro de lo que la normativa establece y define compost de clase A. Por lo tanto, no tuvimos ningún inconveniente en lo que es niveles de metales pesados. Esa es una foto tomada con una cámara termal de un dron donde pueden ver, no sé si se alcanza a ver tanto, la coloración más roja significa obviamente mayor temperatura. Y lo que hicimos también fue evaluar los patógenos, también al inicio y al final del proceso, y vimos una reducción importante. Se eliminaron los patógenos y alcanzamos los valores recomendados por la normativa. Hay un límite, digamos, un rango de tolerancia para eliminar los patógenos, para cada uno de los patógenos, que esto sí está en cualquier manual, digamos, donde lo pueden buscar y chequear, y donde nos indica, digamos, a qué rango de temperatura se elimina y a qué grado de exposición se elimina ese patógeno. Este trabajo lo pueden encontrar en la web de la SACOM, que es la Asociación Argentina de Compostaje, porque por si quieren indagar un poco más, les presenté un poquito nada más, pero bueno, lo pueden encontrar en el boletín. En el boletín de la SACOM, que es acá en biblioteca, ahí entran y lo pueden ver. ¿Cómo vengo de tiempo? Bueno, también se gestionan los cadáveres a través del compostaje tradicional. Esto es un feedlot de la zona donde yo estoy, del noroeste de Buenos Aires, donde lo que hace es compostar cadáveres también. A diferencia del compostaje tradicional del estiércol, la playa de compostaje de cadáveres tiene que tener una impermeabilización de cemento u hormigón. O sea, la playa tiene que ser de hormigón para evitar estar en contacto con la napa. Son suelos muy arenosos encima. Entonces, eso no se negocia. Sí o sí tiene que tener esa estructura de cemento. Y obviamente se logra la maduración del compost, pero recién al año de iniciado el proceso. Y un detalle que quiero contarles es que el primer volteo se realiza recién a los 6 meses. Se pincha el material, todo como un tratamiento tradicional de cadáveres. Acá sí se le agrega sustrato carbonado, porque no es tanto lo que se genera, el índice de mortandad es muy bajo, entonces, bueno, tienen la opción de agregarle restos de rollo, silo, lo que ande a las vueltas ahí. Se le agrega, se van haciendo sándwiches, digamos, capas, y se ponen los animales, se pinchan antes por el tema de los gases, y a los 6 meses recién se pasa al removedor. A diferencia del estiércol, que una vez que se retiró el material del corral, día 0 ya se arranca con la primera remoción. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar compost versus estiércol sin tratar? Porque, a ver, hay una realidad, no todas las empresas realizan el proceso de compostaje. Normalmente lo que hace la mayoría de las empresas es tener la pila estática en la cabecera del lote para ya después, cuando llegue el momento de la siembra, previo a la siembra, tirar ese material. No todo el mundo composta. Pero obviamente los beneficios de compostar son muchísimo más que tener un estiércol sin compostar. Normalmente es esta imagen, ¿no? Toneladas de hosta, pilas altas, donde el muestreo es muy difícil. Digamos, esta pila que mostramos tenía 3 metros de alto y obviamente fuimos pinchando a lo largo de toda la pila para tratar de tener una muestra representativa, pero bueno, es difícil, digamos,
que la muestra represente refleje la calidad de ese material. En una pila sin compostar tenemos humedad variable, obviamente tenemos sectores donde el material está muy húmedo y sectores donde no. Composición variable de nutrientes, los nutrientes no están estabilizados, por lo tanto las pérdidas de nitrógeno son mucho mayores en una pila estática sin compostar respecto a una pila compostada. Y el tamaño de partícula es variable. En cambio, cuando compostamos tenemos una estructura más homogénea y fragmentada del compost, como se ven ahí en la figura esa, estabilidad microbiana, se reduce muchísimo el volumen, se eliminan patógenos, malezas, facilita el transporte, el almacenamiento, la aplicación y generamos un sustrato de buena calidad con un valor agregado. Se le puede dar un valor agregado y comercializar el excedente. Por lo tanto, tenemos otra unidad de negocio. Y estas son algunas imágenes, o sea, este tamaño es lo que queda del estiércol compostado, queda así, fragmentado el material. En cambio, miren esto, este es el estiércol sin tratar, o sea, puede hasta romper equipos. Hay muchas empresas que obviamente se contratan, digamos, para terciarizar el servicio de aplicación y cuando se ven con esto, no quieren aplicar. Porque rompen equipos, son bodoques muy grandes donde es muy difícil de romper. Y si esto queda en el lote, lleva tiempo que se vaya degradando toda esa bosta. Y tenemos diferencias entre un compost inmaduro o no compostado respecto de un compost maduro. Un compost inmaduro puede contener inhibidores de crecimiento. Este IG puede ser mucho más bajo respecto de un estiércol compostado. Un valor alto en sales. La conductividad eléctrica puede ser mucho mayor respecto a un estiércol compostado. Permanece caliente, eso sí, también puede tener una temperatura importante. Y olor amoníaco, eso es clave. El olor es clave y se renota. En cambio, en un compost maduro ya no generamos fitotoxicidad, no es un material, no tiene olor el material, está frío, libre de un montón de cosas, de textura fragmentada, que va a garantizar una mejor aplicación en el lote. Yendo ya al destino final, ya lo tratamos, lo recolectamos, lo tratamos, lo valorizamos y vamos al aprovechamiento agronómico del estiércol que está definido por etapas. Tenemos que tener en cuenta el requerimiento del cultivo, qué es lo que necesita el cultivo, qué nutrientes necesita, qué hay en el suelo, cómo es la calidad de la almienda, qué dosis vamos a aplicar y en qué condiciones climáticas las vamos a aplicar. Esto es clave, no me voy a detener mucho acá, el muestreo es lo fundamental, o sea, debemos conocer qué es lo que vamos a tirar. Por lo tanto, debemos muestrear de manera correcta. Lo vamos a ver a la tarde, como me quedan pocos minutos, lo voy a comentar a la tarde. Estas son algunas recomendaciones de cómo muestrear, qué pedimos en el laboratorio. Hay un montón de cosas por pedir. Lo que yo siempre digo, o sea, tenemos que pedir algo que realmente nos vaya a ser útil y ese dato lo vamos a usar, porque por pedir hay un montón de cuestiones. Lo que está en rojo es lo que normalmente pedimos para evaluar, digamos, la calidad agronómica de ese material. Y después, obviamente, podemos pedir un montón de cosas más. Caracterizamos el estiércol. Esta es una tabla de un trabajo, pero tenemos nuestros datos propios, donde si bien tenemos el valor promedio de la calidad de ese estiércol, de un montón de variables que analizamos, lo que me interesa resaltar acá son los valores mínimos y máximos alcanzados de cada variable. Eso da cuenta de que estas enmiendas son muy variables y que el rango de variación es muy amplio. Por lo tanto, guarda, si nos guiamos del valor de tabla, decimos, bueno, nada, yo no lo voy a analizar, voy a tomar este valor, 65% de materia seca y fue, listo, ya está. Bueno, sepamos que el mínimo y máximo es amplio, entonces podemos cometer errores, digamos. Puede ser que el valor sea realmente 13% o sea 94%. Por poner un ejemplo de materia seca. No todos los nutrientes presentes están presentes en el estiércol. Acá el nitrógeno, a diferencia del fósforo, está disponible entre un 30 a 40% en el año 1. Aplicamos la primera vez, ese nitrógeno total que nos reportó el laboratorio, tenemos que calcular un 30 o un 40%. ¿Por qué? Porque más del 60% de ese nitrógeno es orgánico. Y hay una fracción muy pequeña que es inorgánica, que es la que está disponible para el cultivo. En cambio, el fósforo sí tenemos entre un 85 y un 90% disponible el primer año. Y obviamente de un fertilizante mineral sabemos la composición, cuánto P o cuánto N tiene. En cambio del estiércol, tenemos esa variación y tenemos que analizarlo.
Por lo tanto, no podemos independizarnos de fuentes minerales. Vamos a tener que seguir aplicando un poquito más de urea, un poquito más de fósforo, por lo menos los primeros años. Momento de aplicación tenemos distinto, hemos probado todo, anticipada, incorporada, a la siembra, que también es factible, pero a la siembra debemos tener la consideración de aplicar la urea, si es en un maíz, en B4, B6, aplicarla, porque a la siembra no vamos a tener disponible ese nitrógeno que pretendemos que el compost lo aporte. Y no realizar aplicaciones con pronóstico de lluvia y en días con alta incidencia de viento. Más de 18 kilómetros por hora de viento no es conveniente aplicar. La dosis, no hay una dosis fija, depende, pero sí, si aplicamos más de 40 toneladas por hectárea que hemos aplicado, ojo, monitoreemos sales y monitoreemos el sodio en el suelo. ¿Y qué es lo que se impacta en el suelo con una sola aplicación? Vamos a tener este incremento, el incremento de fósforo. Es semáforo verde, o sea, el fósforo, una sola aplicación, levantamos los niveles de fósforo del suelo. Y esta es la gráfica que siempre mostramos. Con una sola aplicación también, dependiendo la dosis, acá tenemos 10, 20 y 40 toneladas, ya vemos que la conductividad eléctrica nos da un signo de alerta amarilla, está aumentando. Por lo tanto, es una variable que tenemos que chequear. Y también, con una sola aplicación, el zinc. En la zona donde yo vengo hay lotes que están repinchados en zinc, que tienen menos del 1%, que es digamos, el umbral de zinc en el suelo. De una parte por millón, no de 1%. Y vemos que, con la utilización de estas enmiendas logramos incrementar el zinc. Y este es un ensayo de larga duración, que es lo que nosotros promovemos para detectar cambios en la materia orgánica, en el carbono orgánico particulado. Necesitamos de este tipo de ensayo, donde venimos aplicando 4, es la cuarta aplicación. Cada año por medio aplicamos 10 y 20 toneladas de estiércol. Y vemos que en los cultivos, estas son los rendimientos de todas las campañas donde venimos evaluando, podemos esperar un 26% promedio de incremento en el rendimiento en relación a nuestro testigo sin estiércol compostado. Y lo que vemos con 4 aplicaciones, ¿qué es lo que está pasando en el suelo? Recién a la cuarta aplicación pudimos detectar incrementos en el carbono orgánico particulado y en el carbono orgánico total. El primer año, segundo, no detectábamos nada. Ahora sí ya estamos viendo este tipo de respuesta. Pero ojo, fíjense el fósforo, que ya tenemos en los primeros 10 centímetros, en las parcelas de 20 toneladas de estiércol, tenemos 106 partes por millón de fósforo. Por lo tanto, guarda. Tenemos que chequear el fósforo, porque el suelo puede retener una cierta cantidad de fósforo. Ya 100 partes por millón, probablemente estemos perdiendo fósforo en profundidad. Y obviamente también vemos que el zinc, hay respuesta. Y en el largo plazo, obviamente, mejoramos los balances de fósforo. Este es el balance de fósforo de las parcelas sin estiércol compostado y este es con 10 y 20 toneladas. Bueno, y para finalizar debemos saber que la aplicación de fertilizantes sintéticos es complementaria al de estiércol, que la dosis depende de muchísimos factores, que el compostaje es la mejor manera de almacenar estiércol y facilitar un montón de cosas y beneficios, que el secado al aire, que es lo más común, la pila estática secada ahí al aire en el lote, es el método más sencillo, pero perdemos muchísimo nitrógeno, que el compostaje se adapta a cualquier escala y sistema y que la aplicación debe pensarse como una fertilización a largo plazo. Y para finalizar, midamos, porque nosotros medimos los nitratos para decidir una fertilización en un trigo. Y en este tipo de tecnologías, de procesos, no se mide o se mide muy poco. Por lo tanto, una de las recomendaciones es, si bien falta mucha información, generar muchos ensayos y datos y todo, estamos en camino, vamos generando información interesante, pero obviamente necesitamos medir y que el productor mida. Perdón, me excedí de tiempo. Nada, las preguntas, no sé, creo que quedan para el final por las dudas, ¿no? Bueno, gracias.